Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Muy buenos días. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Por lo menos esa bondad del Señor y la misericordia esté así con sus vidas, con sus familias. Hoy estamos ya en el viernes de esta semana, estamos en la quinta semana de Pascua y también este día recordamos bellamente, hoy es el día mundial de las familias. Esta Santa Misa la vamos a ofrecer por las familias, por sus familias. Vamos a ofrecerla por todas sus familias, sus familiares, allí donde están reunidos y por los que están en otras casas. Vamos a orar por todas las familias, por la unidad. Vamos a orar por el amor de ustedes, porque se incrementen esos grandes valores que Dios puede dar y fundamentar en la familia: la comprensión, el amor, el cuidado, la protección, el perdón, el diálogo, la alegría, la providencia, que todo se manifieste de parte de Dios. Oramos grandemente por el bienestar de todas las familias, también alabando, agradeciendo y bendiciendo a Dios, que nos hace partícipes de este proyecto de vida tan hermoso, de fundamentar toda la existencia humana a partir de esta célula que compone toda la sociedad, y es la familia. Por eso oremos por las necesidades más apremiantes de la familia, por todas aquellas que están pasando por situaciones difíciles, dolorosas, las que están en tantos procesos tan desastrosos ahora y que se pueden dar. También oramos sobre todo por esas situaciones tan duras, uniéndolas allí a esa pasión del Señor del día viernes que siempre recordamos, y le pedimos al Señor esa gran misericordia de redención también en todas las familias, las que están sufriendo en este tiempo por sus familiares enfermos o que han perdido a algunos familiares también dentro de las familias, y oramos también por esas necesidades. Muy especialmente también recordamos hoy a un gran santo, un santo que tiene una acogida en nuestros corazones inmenso: San Isidro Labrador, un hombre excepcional junto con su mujer, que también es elevada a los altares, y le pedimos al Señor por ellos, bellamente por esta familia santa, que también siga bendiciendo grandemente los hogares, sobre todo con eso que nos enseñaba San Isidro y su esposa, esa dedicación al Señor amorosa a diario, ese creerle al Señor en la providencia del Señor, y así dedicarse a las cosas de Dios para que se pudiesen dar, porque de San Isidro salían milagros, pero a borbotones, en cantidades alarmantes, todos los días milagros, en esta forma de ser, de él creerle al Señor primero. Y lo que nos enseña San Isidro es primero Dios antes que nada, y Dios entonces ilumina el día, y Dios provee el día con sus grandes bendiciones. Así que nos unimos en estas grandes festividades. Ofrecemos esta Santa Misa por las siguientes necesidades también: por el eterno descanso de José Cerezano y Elisa Estrada, y le pedimos al Señor también por la salud de María Fonseca Estrada, Misael García, las familias Quintanilla y la familia Estrada. Seguimos nosotros bendiciendo a estas familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor y la misericordia de Dios esté con todos ustedes. Vamos a rogarle al Señor que nos prepare para celebrar dignamente esta santa celebración. Nosotros nos presentamos ante Él como somos, pecadores, humildemente arrepentidos, y que Él nos siga ayudando en nuestra vida.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro Labrador, nos dejaste un ejemplo de vida oculta con Cristo en ti. Concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea también una plegaria de alabanza a tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como siempre, roguemos ese Espíritu Santo que nos permita ahora en este momento escuchar solícitos esta palabra de Dios y que nos dé esa profundidad también en el Espíritu para entenderla, comprenderla, para movernos a practicarla y así disfrutar enormemente de los que le creen al Señor con su alegría. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de estas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo: alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa, antes de que despunte el alba.
Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Tocaré para ti ante las naciones, te alabaré, Señor, entre los pueblos, pues tu lealtad hasta las nubes llega, y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas, y llena con tu gloria el mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionar en esta palabra del día de hoy ha de ser muy interesante para nuestras vidas, porque también nos muestran unos fundamentos esenciales y necesarios en nuestro camino de vida, en nuestro camino de fe, en este caminar hacia el Señor por los caminos que Él nos ha colocado, sin irnos y buscar otros caminos o estar perdiendo el tiempo en muchas cosas. A veces, como nos lo muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay personas que de entre las cosas de Dios e incluso con la comunidad hacen un camino muy curioso, y es que todo lo enredan, todo lo complican, hacen que algo se convierta en una carga impresionante para los demás, y de pronto a veces se colocan en unas maneras tan increíbles de estar ante el Señor que se vuelven tremendamente autoritarios, muy rígidos, que se vuelven así como estrictos, y a veces colocan leyes, como veíamos también en el antiguo pueblo de Dios, los judíos, que solamente el Señor coloca unas prescripciones y ellos, quizás al tratar de evidenciarlas, las van colocando cada vez más y más, y nos cuentan que en el tiempo de Jesús, más o menos, no sé exactamente cuántas, pero sí eran más de 600 prescripciones, como si fueran 600 mandamientos que los judíos, un judío, tenía que estar allí entendiendo y observando. Eso es demasiada carga, y a veces la gente se complica. En nuestra vida de fe, en nuestro camino del Señor, las cosas son más sencillas. A veces nosotros nos complicamos mucho y hacemos demasiadas complicaciones. Es como en la celebración de los sacramentos, que la iglesia nos suplica solamente unas cosas como para poder tener en orden y de acuerdo al sacramento. Y hay personas que le aumentan demasiadas
cargas y demasiadas cosas, aludiendo quizás a tradiciones culturales de los pueblos, a una y otra cosa, y a veces nos volvemos tan tremendamente destructores e intransigentes que incluso hacemos eso, vamos en contravía de la misma iglesia y luchamos por ir en contravía de la iglesia solamente por defender algunos criterios. Es lo que le pasaba a estos que, empezando el cristianismo, entonces se habían convertido ya de hacer un paso, no hablemos de una conversión así, sino que siendo judíos también adoptaron esta vida en Cristo. Y por eso los que empezaron este problema con esas personas que no conocían nada de religión y que entonces, siendo paganos o siendo gentiles, en la evangelización de estos apóstoles que fueron enseñándoles la buena nueva y se unieron al cristianismo, entonces les empezaron otra vez a colocar cargas como las que tenían antes ellos. Y por eso, siendo algunos fariseos, los fariseos, unas personas excelentes, amantes también de Dios y que cuidaban el culto y la forma de entregarse a Dios, pero algunos eran tan tremendamente intransigentes que ya rayaban en una falsa, como decía el Señor, hipocresía, porque solamente por cumplir, entraban en que su corazón no estaba en coherencia, y el Señor le recriminaba esto, de que de pronto hacían muchas cosas, pero por dentro ellos no vivían en lo que sería lo esencial de Dios. Y le colocan cargas. Entonces el problema ya lo hemos visto, entonces dice, a ellos hay que circuncidarlos. Imagínense eso, ese dolor tan tremendo para unas personas ya adultas, porque la circuncisión se hacía en los niños, y a unos adultos hacerle ese dolor, cuando ya en Cristo estábamos aprendiendo que ya pertenecíamos al Señor en un rito más sencillo: creer en Él, creer en la salvación completa, en la plenitud de la salvación, en este misterio que Él nos había ganado en su muerte y resurrección, en adoptar esta vida al estilo de Él, que nos mostraba un amor incondicional al Padre y cumplir su voluntad, y por eso nos condensaba todo más sencillo para saber que había una esencialidad que había que colocar en práctica para poder ser parte de los de Él. Y por eso ellos entraban otra vez a colocar todas estas cargas, por lo cual generaron la reunión de los apóstoles en un concilio que fue el primer concilio que llegamos de Jerusalén. ¿Y qué es lo que llega al concilio? Los apóstoles y los otros personas que estaban allí, discípulos del Señor, ¿a qué llegaron a la clave? A esto. Simplemente dijeron: ¿por qué vamos a colocar cargas tan innecesarias a las personas y los vamos a colocar tantas veces más? Esos que alentaron, hicieron todo ese alboroto, ni siquiera tenían permiso nuestro para estar hablando cosas que no son. Así le pasa a muchas gentes que hablan cosas que no son a sus criterios o siguiendo a otras personas, y entonces se colocan en contra de la iglesia, de los sacerdotes, de los obispos y del Papa mismo. Y se colocan en criterios: ustedes que se creen, porque hacen esto así, cuando debería ser así, y así entonces entran en discusión con la iglesia. Y esto se llama desunión, esto se llama hacer una escisión, y no hay unidad. Y lo que el Señor ha querido es unidad. Cuando todos en unidad y reflexionando, los que el Señor ha puesto en su cargo, llegan a un acuerdo, entonces hay una unanimidad. Y por eso lo que dicen ellos en los Hechos de los Apóstoles es esto. Les decimos esto: miren, nosotros a ver, ¿dónde está? Dice acá, le van a transmitir esto de viva voz, lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros. Y por eso empiezan hablando de el Espíritu Santo, porque ahora nosotros comprendemos que es el Espíritu de Dios
el que siempre está con nosotros guiándonos en la iglesia, y la iglesia siempre ha confiado en que en la unidad y en esa voz del pueblo, de todos unánimes, en esos que llegamos a un acuerdo, allí está la voz de Dios, y eso lo da el Espíritu Santo. Por eso siempre recordamos en nuestras oraciones al Espíritu Santo que venga en ayuda y nos ilumine acerca de lo que nosotros debemos ser y hacer, y así pensarlo y de ese modo guiarlo. Y cuando habla el concilio de los apóstoles, que es todo ese concilio de los obispos en unidad con el Papa, que es el representante de Cristo, cuando hablan y dan algo por hecho, entonces nosotros entendemos es el mismo Dios que nos está guiando, a lo cual debemos nosotros prestarle atención, porque es allí esa voluntad que en Cristo se muestra para el Padre en la iglesia, que continúa haciendo su labor. Es que nosotros entendamos esto, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Es decir, nunca, por más que nosotros queramos, vamos a llevar la iglesia por otro camino y a destruirla. Dios no lo va a permitir, Jesús no lo va a permitir. Él es la cabeza y Él la dirige, y lo hace con nosotros, inspirándonos y guiándonos, porque Él lo dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin voy a estar con ustedes, pero es necesario que yo me vaya y entonces venga el Espíritu, el Paráclito, el Consolador. Él entonces se encargará de hacerles nuevamente entender lo que yo les he dicho para que lo comprendan bien, y los llevará a la vida, a la verdad completa. Por eso él les hablará en nombre de mi Padre y mío, y entonces nos dirá todo lo que es concerniente. Y nosotros vamos viendo cómo la iglesia en este tiempo ha sido guiada y movida por ese Dios. Cuando nosotros con nuestros intereses, porque siempre va a haber eso en la iglesia, en el cristianismo, hay gente, como lo decíamos el otro día, hay gente con propósitos malos, perversos, que solamente se dejan guiar por sus iniciativas y creen que estando en la iglesia la quieren dirigir, y a veces dentro de la iglesia quieren socavar para acabar con la misma estructura de la iglesia. Hay unos que no hacen nada y tampoco van a servir para mucho, pero están los buenos, que entendiendo desde la oración a Dios, entonces Dios se mueve y los hace con eso. Y con esos que oran con recto corazón, con esos que entienden la humildad y la sencillez en la vida en Dios, con esos es que el Señor continúa haciendo su obra, porque les inspira y porque le entienden, y así la sigue guiando. Y por eso la iglesia, como dijo el Señor Jesús, va a permanecer siempre. Ni siquiera el infierno con todo su poder, ni Satanás, la va a destruir, para nada. Ya lo dijo el Señor y nosotros creemos en eso. Nosotros podemos guiarnos y por un momentito quizás desviar a la iglesia en una cosa que no es, porque no sabremos, no sabremos en un momento de la historia ubicarnos, pero siempre hay esta convocación. Y cuando el Espíritu inspira en la unidad, entonces allí está Dios guiándonos y hablándonos con nuevas fuerzas, con nuevos bríos, con un denuedo en nuestras vidas que nos hace nuevamente mirar que Dios lleva todo esto, y a pesar de las apariencias o las circunstancias, la iglesia no va a prevalecer, no va a acabarse, y que puede sufrir muchas pérdidas humanas, claro que sí, pero aún esas pérdidas humanas no son pérdidas en Dios, porque si fueron auténticos cristianos, son vidas que dando testimonio, incluso en el martirio, esa es la vida de santidad y sigue guiando esta iglesia. Por eso, hermanos, todo esto se trata de vivir en unidad con el Espíritu Santo y nosotros. Así es que obra Dios, obra desde nosotros, los que le oran al Señor para que los guíe con el Espíritu Santo, entonces siempre van a estar en unidad. Cuando usted ora de verdad y le ora al Dios verdadero, cuando usted ora con el Señor y ora en unidad con todos los cristianos, con la familia humana cristiana, cuando ora con la iglesia, usted siempre va a entender que su oración es verdadera
si todo esto le crea a usted sentimientos de unidad, sentimientos de amor, de caridad al prójimo y de ser pertenencia de la iglesia y nunca de ir en contravía de la iglesia. Por eso el diablo se llama diablo, diablo, quiere decir el que desune, el que hace la división, diablo, divide, divide. Cuando usted escucha otra voz que no es la del Espíritu, escucha la voz del diablo. Y si su oración termina con que usted va a entrar en contravía de la iglesia y hasta la misma palabra, porque es que hay personas que entran hasta en contravía con la palabra de Dios. Es increíble, pero cierto. Y cuando eso es el otro que le está hablando y se lo está llevando usted para otro lugar. Una oración verdadera siempre trae paz, siempre genera unidad. Por eso, hablando de las familias, si la familia en realidad ora y ora con Dios, unida, y se reúne a orar, dice muy bellamente esa gran frase tan hermosa que dice: familia que reza unida, permanece unida. Porque si en realidad oran con verdaderos afectos y es Dios quien los guíe, ustedes siempre van a tener la unidad. El Señor los va a guiar para que ustedes en el interior puedan vivir y comprender esto de amar, amarse, porque una familia puede crearse, y por eso dice hasta la canción que ninguna familia comience con un de repente. Cuando las familias comienzan con un de repente, bueno, les tocará empezar un camino de poder empezar a conocerse y a unirse. Pero si las familias están trabajadas desde el amor, o lo que los une es el amor, van a empezar a vivir esta experiencia de unidad. Si orando, el Señor les va enseñando lo que es el amor, y van a comprender entonces el apropiarse del otro para incluso desde el amor dar la vida por el otro. Por eso el Señor nos enseña muy bien. Es sencillo entender la vida de Dios. Les decimos a ustedes, hemos decidido no imponerles más cargas que las necesarias. Lo necesario. Ahí es donde nosotros debemos hoy centrar nuestra mirada, en lo necesario. Cargas necesarias, las que son. Y algo necesario es algo que en realidad necesita mi vida. No que es un artilugio, que es algo simplemente guiado por mis instintos o por mis deseos, a veces que son muy egoístas y placenteros. No, cuando hay una necesidad, surge de algo que en realidad está afectando mi vida y yo necesito eso para poder continuar mi vida. Pues en la vida cristiana, en nuestra vida de fe, también tenemos nosotros que apuntarle a las cosas necesarias, a lo que es necesario y no a lo que es accesorio, a lo que es artilugio, y luchar a veces por ironías. Luchamos por ironías, por no entender lo necesario. Y por eso es lo que dice: no más cargas más que las necesarias. Entonces les dicen, en ese entonces pues eran personas, recordamos, que estaban saliendo del paganismo, es decir, que creían en otros dioses, en otras muchas creencias, y ahora para empezar el camino de la fe, por eso les dicen, hagan esto, para que entonces les enseñaban que lo que tenían que empezar ahorita era aprender a dejar de confiar en tantas cosas y en tantos dioses para unirse al único Dios. Y por eso les dicen, nada de lo que sea inmolado a los otros dioses, nada de lo que sea inmolado, sangre, animales, ni carne, nada de eso ustedes vayan a comer, absténganse de eso, es decir, nada de eso. Es decir, les estaban enseñando una conversión real y verdadera para que entendieran quién era Dios, porque estaban empezando en la vida de Dios, estaban empezando. Entonces dice, si se apartan de esas cosas, harán bien. Y otra cosa que les recomendaban era esto: nada de fornicación, porque también nosotros sabemos que en las civilizaciones antiguas esto de una vida sexual a veces desenfrenada en la fornicación, es decir, donde ellos incluso hasta en la forma no vivían la monogamia, sino quizás de muchas maneras, y no entendían que eso era malo, de estar así acostándose con cualquiera y aún así teniendo familias, o quién sabe, haciendo familias de qué manera.
decía, nada de eso, porque si van a ustedes a empezar la vida, sépanlo y entiéndanlo, que hay un solo Dios, un Dios que ama la vida de la familia y que es, así como Dios es un único Dios, por eso nosotros somos monoteístas, creemos en un único Dios, y la familia también se conforma con una unidad que es solamente de uno, serán una sola cosa, por eso la monogamia, solamente uno, el hombre y la mujer dedicados a ellos mismos como si fueran una sola cosa y forman familias santas. Entonces les enseñaban lo esencial para que pudiesen ir comprendiendo y ya en la evangelización, porque ya lo que iban a hacer, les iban a acabar de evangelizar y luego entonces todo este camino de enseñarles la fe, que es una catequesis, y ya se encargarían todos los otros acabarles de enseñar y enseñar para que fueran comprendiendo este estilo de vida. Para enseñarles que esto que nos está diciendo el Señor en el Evangelio, que es, yo lo único que les pido a ustedes, y estas son unas últimas frases de Jesús, porque este es casi que las últimas palabras. Nosotros pensemos cuáles serán nuestras últimas palabras cuando sepamos que ya estamos despidiéndonos de este mundo. Esas últimas palabras siempre han sido muy, pero muy interesantes cuando una persona que tiene vida, entonces va a decir sus últimas palabras. Son como testamentos de vida que se convierten en una herencia espiritual y una herencia de vida para los que los oyen y las pueden llevar. Son sus últimos consejos y que es la condensación de su vida que pueden dar. Esta es las últimas palabras de Jesús que les está diciendo a sus apóstoles aquí en el Evangelio de San Juan. Les está diciendo, yo lo único que les digo es este es mi mandamiento. Ya no hablo de mandamientos muchos, solo de uno. Este es mi mandamiento. Como quien dice, ya, y nosotros sabemos que es lo que el Señor ya lo había venido diciendo. Les estaba diciendo es, solo hay uno, que es el amor. Entonces por eso les recuerda, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros. Ahí nos entra todo, esto es lo más necesario de nuestras vidas. Si nosotros podemos vivir toda una vida de oración, de fe, de misas, de no sé cuántas cosas que hagamos en Dios, pero aún así nos revisamos en el amor y quedamos en cero en el examen del amor, entonces no hemos aprendido lo necesario, nos hemos ido por las ramas y nunca nos hemos ido por donde es, por la savia verdadera. Y por eso quizás tantas peleas, luchas y divisiones que se pueden dar en la vida nuestra si no hemos entendido que lo más fundamental de todo esto es vivir a Dios, que Dios es amor y por eso el amor es nuestra vivencia, es la vida traducida de Dios en nuestras vidas y tiene que ver con el amor, el amor. Por eso les dice el Señor, es esto, ámense, ámense los unos a los otros. Allí está el sentido. Si nosotros utilizamos nuestra fe y nuestra oración para ir progresando en el amor y que el amor sea lo más visible y lo que nosotros hagamos, entendamos que esta es la esencia. Por eso vuelvo y le recuerdo esa frase tan bella que nos decía San Agustín, pues ama y haz lo que quieras. Este es el sentido de lo que nos está diciendo el Señor, amar, amar, amar. Y lo vuelve y lo dice, este evangelio que lo leímos en el día de ayer, pero es que ayer era el día de San Matías, apóstol, y tenía este mismo evangelio, pero este es el evangelio que pertenece al viernes quinto de esta semana de Pascua, y es el mismo evangelio, y por eso lo volvimos a leer, y por eso entonces el Señor nos enseña esto del amor. Por eso les dice a ellos amigos, porque un amigo es una persona que en realidad vive el amor, y que ha aprendido todo y se le ha dado todo, que se puede considerar una persona que en el amor compartimos y por eso somos amigos. Y por eso el Señor les dice, amigos, yo les he dado a conocer todo. Ustedes entonces me conocen tanto que son mis amigos, porque si yo les he compartido, es decir, les he dado, es mi amor. Porque el amor lo único que hace es eso, dar y darse y dar la vida y darse uno mismo para que los otros estén bien. Cuando una familia, hoy que hablamos de las familias, aprende esto del amor, de darse, de cuidarse, de protegerse, de entenderse, toda esta vivencia hace que la familia siempre progrese en caminos de santidad.
Y así estarán luchando por el bien y el bienestar de los demás, no buscando esas apariencias que el mundo quiere darnos a nosotros. Cuando decimos el bienestar, es decir, que todo esté organizado, que cada uno tenga su habitación, que tenga todos los lujos y todo eso, es decir, como dicen algunos padres, pues yo les doy educación y les doy comida, ya con eso basta. No, la familia se comporta de personas y personas que se interrelacionan, y la única interrelación verdadera, la que une, es el amor. No se puede crear una familia uniéndola con otras cosas. Yo no puedo hacer que este muro, como lo decíamos alguna vez en una reflexión acá, yo no puedo hacer que este muro se pegue solamente con arena. Entonces le voy a echar arena y le voy a pegar un ladrillo y otro ladrillo. No, yo sé que la arena es fundamental, pero le tengo que mezclar un aditamento, y es el pegante, que es este cemento que al unirse con agua, entonces hace que se adhieran estos ladrillos, y por eso permanece firme los ladrillos, porque tienen este pegante verdadero que es el que les da esa unidad. Y el pegante verdadero que nosotros necesitamos, ese aglutinante de nuestra vida que hace que las personas sean personas y se interrelacionen, es el amor. No puede haber otra cosa. No se puede fundamentar las relaciones de nuestras vidas en otras cosas. Por eso habrán relaciones muchas, pero verdaderas, las que se fundamentan en el amor. Allí es donde nosotros debemos mirar a ver qué es lo que nosotros estamos creando. Y hacer el bien a todo el mundo será una vivencia del amor, no importando a quién. Será ese amor verdadero que nosotros podamos vivir. Y así dice el Señor: si ustedes se aman en realidad y si viven el amor, entonces los otros descubrirán que son discípulos míos. Por eso, si en realidad tenemos fe, chequémonos en el amor, miremos a ver si el amor sí es lo real. Y eso es lo fundamental y eso es lo esencial. Si hay amor, hay unidad, hay criterios que nos unen y podemos trabajar todos juntos y unidos. Cuando hay otros criterios, por eso hay tantas peleas, divisiones, cargas, luchas, por eso hay tantos empecinados en hacerle la vida imposible a los otros, por eso hay personas que no sirven, ni rajan, ni prestan el hacha. Es decir, son personas que en la comunidad siempre están creando escándalos y no dejan progresar la comunidad. Por eso nosotros en realidad tenemos fe en nuestra familia, en nuestra iglesia. Siempre seremos personas que propongamos cosas buenas que nos unan, y no que estemos proponiendo siempre luchas de divisiones y de clases, a veces luchando por devociones y costumbres que no son. Y eso destruye mucho, hermanos. Eso no enseña. Lo bueno es que la iglesia continúa, porque si una persona es así, la comunidad sigue caminando, la mayoría caminan en el espíritu y se va quedando atrás. Se va quedando atrás, tarde que temprano se queda atrás, porque si una persona sigue luchando, pues se va a quedar peleando sola y nadie le va a hacer caso después. Al fin y al cabo, siempre va a perder. Pero si usted se une al ritmo de la iglesia, a caminar con las personas en unidad y propone siempre unidad, usted no se va a quedar atrás. Usted será de los que le dan este empujón siempre a la iglesia para que la iglesia continúe estos caminos de santidad y haga su propósito, que es salvar personas desde el amor. Y ese es el propósito, y no ir a la iglesia buscando otras cosas, y no ser pertenencia a la iglesia buscando otras cosas. Por eso qué bueno entender que si una familia es verdadera, y mi familia de la iglesia, y mi familia de la humanidad, es porque yo vivo este amor y siempre estoy ayudando, siempre estoy proponiendo el bien para los demás. Y lo hago como con unidad, no solito. Porque una golondrina no llama lluvia, pero muchas siempre anuncian esa gran bendición de Dios, porque todas en unidad forman ese coro del Señor. Eso es algo tan bello y tan maravilloso. Ojalá y todos lo vivamos y disfrutemos de esta bondad, del amor de Dios, que es lo esencial
de la fe, de nuestro camino en el Señor, el amor del Señor que siempre nos une y que nos hace ser felices entre nosotros mismos, compartiendo nuestras vidas de amor, y eso nos da caminos de santidad, que es lo que quiere el Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gloria a su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por esta ofrenda que te presentamos, Señor, en la conmemoración de San Isidro Labrador, concede a todos sus fieles, a todas las familias, los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamemos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos José Cerezano, Elisa Estrada, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y también acuérdate de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy, recordemos todos a nuestros familiares difuntos. A ellos, Señor, y a todos los que han muerto en tu misericordia, muy especialmente todos los que han fallecido en este tiempo durante esta emergencia sanitaria que tenemos por este virus. Todos aquellos te los presentamos, Señor, y por ellos rogamos que los admitas a contemplar la luz de tu rostro. Ten grande bondad y misericordia. Te seguimos rogando por la salud espiritual y física de todas las familias. Te rogamos, Señor, por esa providencia de amor, de bendición, de unidad, de alegría, de comprensión, de afecto, de ternura, por esa vida hermosa de la familia, que la sigas guiando con tu espíritu, llenándoles de todo lo que tú tienes para hacer familias santas. Por eso te entregamos hoy en esta oración a todas las familias y te rogamos por sus necesidades y sobre todo por aquellas que están haciendo causa de división en medio de las familias. Renueva el amor en las familias, Señor. Allí donde se ha perdido, se está perdiendo, renueva el amor, reaviva la fe verdadera y síguelos moviendo a la caridad. Señor, te entregamos a todas las familias y te rogamos por María Fonseca Estrada, Misael García, la familia Quintanilla, la familia Estrada, que, Señor, de tu gracia y de tu bendición les tengas a bien darles la salud y toda la salud para todos los enfermos, Señor, que hoy también colocamos ante ti. Nos unimos agradeciendo también la vida en un cumpleaños más, pidiéndote toda esa misericordia hermosa y grande en sus vidas, que les sigas guiando por el camino de bendición, que les sigas manifestando esa providencia y sobre todo en el Espíritu Santo siempre les formes en este camino tuyo, que los sigas guiando para que así puedan formar siempre una unidad en sus vidas. A Eduardo,
para que le sigas guiando en este camino de familia y que siga generando una familia santa y sea un grande evangelizador allí donde está. Y a Mauricio, para que también le sigas guiando en este camino, en esta vida consagrada que él también ha elegido, para que así sea un grande tuyo en tu iglesia y como religioso siga formando este camino de ayudar a tus hijos en la vida de santidad. A los hermanos Ávila les deseamos un feliz cumpleaños y bendiciones abundantes en el Señor. Y a todos nosotros queremos rogarte que nos permitas tener tu misericordia. Así todos podremos unirnos con María, la Virgen, la Madre de Dios, con su esposo San José, con todos los apóstoles, con San Isidro Labrador y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a esa gran recomendación de nuestro Señor, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Así demos ese abrazo de paz, que la sienta toda la humanidad, los que están allí cerquita, pero la extendemos en este deseo que el Señor le dé la paz a toda la humanidad, que el Señor siga guiando a los hijos de Dios por este camino de alegría suyo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Únase, pues, a esta comunión espiritual. Simplemente, nuevamente ore
recordándole al Señor cuánto cree y cuánto le ama, cuánto lo necesita, que usted sabe que está aquí presente Jesús en su cuerpo y en su sangre, en este sacramento del altar, y ruéguele que usted lo pueda vivir espiritualmente y sentir. Ruéguele esa comunión para este día y que le pueda usted pedir que le aumente esa gracia del amor en su ser y también en su familia. Oremos. Que los sacramentos recibidos, Señor, en la conmemoración de San Isidro Labrador, comuniquen nuestras mentes y nuestros corazones y santifiquen nuestras vidas para que merezcamos participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Busquen primero el reino de Dios y todas las cosas se les darán por añadidura, dice el Señor en Mateo 6:33. Esta es una promesa muy bella que nosotros podemos leer fácilmente en la vida de San Isidro, de su esposa Brígida, María Brígida de la Cabeza, santa también, que ellos podían, todo lo colocaban en las manos del Señor, buscando primero a Dios en sus vidas y ese reino de Dios, y todo lo demás lo vivían por añadidura. Santamente el Señor hizo obras maravillosas. Lo vemos reflejado en San José, en María, en la vida de Jesús, en esta familia sagrada que siempre es modelo de todas las familias, el reino de Dios y la justicia, y todo lo demás ellos lo vivieron para añadidura, porque el Señor nunca los defraudó, siempre los cuidó. Una familia que así hace siempre va a tener de Dios en abundancia, todos los dones, carismas y bendiciones, y superarán todas las pruebas, dificultades fácilmente, e incluso sabrán darle al Señor la vida de sus familias y de sus integrantes, siempre con la alegría de saber que Dios es el que salva y el que da la vida eterna. Esto es maravilloso. Cuando se vive así, es algo grande. Pero sabemos que las familias, así como es tan bellamente creada y pensada por Dios, entonces también es muy atacada. Y por eso hay que cuidarse mucho de los embates y de los ataques. Así como la iglesia es familia y también es atacada constantemente. Incluso los mismos miembros de nuestras familias, los mismos miembros de nuestra iglesia, a veces se vuelven en contra del proceso de amor y de unidad de las familias. Pero aún así, sigamos nosotros luchando, perseverando, dándolo todo por crear una iglesia santa y familias santas, que siempre nosotros luchemos por ello. Por eso vamos a dar el que Dios gane y el mal pierda. Al fin, el mal siempre va a perder, siempre va a perder. Dios va a ganar. Y si estamos de parte de Dios, somos los ganadores, somos los vencedores. Dios nunca pierde. Si nosotros estamos del que gana, nunca vamos a perder.
que esa sea nuestra indicación para vivir. No hay que complicarse la vida con tanta cosa. Busquemos el amor y sabremos qué hacer en todas las situaciones de la vida, viviéndolas en todo momento. Si todo lo hacemos con amor, desde el amor, si hacemos como San Isidro, lo primero Dios, ir a misa a diario y Dios se encargaba de sus cosas, es algo que nos enseñaba ese gran amor, que decir Dios primero y Dios se encarga de todo. Eso es algo muy bello, sigamos nosotros viviendo. Que el Señor les siga llenando de grandes bendiciones sus familias, claro que sí, que el Señor les siga guiando y les siga bendiciendo. Nosotros todos, la iglesia, los sacerdotes, oramos mucho y cuidamos mucho las familias, trabajamos mucho por las familias, porque es la célula de la sociedad, es la que forma nuestra iglesia y no debemos descuidarla. Las familias son importantes y nos duele mucho las familias destruidas y siempre queremos que las familias sean santas. Por eso nuestro grande trabajo es trabajar porque todos los miembros formen familias santas, santas, santas. Que usted está solito, que usted está sola, que ya no tiene más familia, pero usted tiene toda esta familia de la iglesia en la cual puede ser hijo, hija y así ser parte. Nunca estamos solos, si en realidad estamos con Dios en la iglesia, nunca estamos solos y tendremos siempre familia, amigos, si en realidad así lo vivimos. Por eso, qué bello saber que este Dios es sencillo, es humilde y nos dio en la sencillez de la vida lo más grande a vivir. Ojalá y nosotros no la compliquemos tanto, la vivamos y nos dejemos querer, nos dejemos cuidar. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Con la alegría de haber celebrado a nuestro buen Dios, de mano de San José, de María, de Jesús, de la Sagrada Familia, todos ustedes pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación y se siente la bendición. Hay sanación, liberación y se siente la bendición.